Buenos días, vamos a empezar nuestra clase número 6 de técnicas pediátricas. Vamos a seguir con el tema de procedimientos de diagnóstico y tratamiento y vamos a hablar acerca del monitor de signos vitales, la toma de muestras de laboratorio y quemaduras en niños, así como también la hidroterapia. Esta es nuestra clase número 6. Vamos a empezar con el monitor de signos vitales. ¿Qué es un monitor de signos vitales? Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas. Estos sistemas de alarmas pues pueden avisar cuando hay cambios drásticos en la toma de los signos vitales del paciente. ¿Cuáles son los signos vitales que se monitorean a través de los equipos, verdad? En este caso del monitor de signos vitales. Es el electrocardiograma. En pues se colocan unos electrodos sobre el cuerpo del paciente que se encarga de registrar y amplificar los impulsos eléctricos del corazón. También controla la respiración, así como la temperatura, la presión no invasiva, saturación de oxígeno. También en unos ya más avanzados van a controlar la presión invasiva, la saturación venosa de oxígeno y algunos la presión intracraneal. Bueno, la respiración controla la frecuencia respiratoria midiendo la impedancia torácica gracias a dos de los electrodos utilizados en el electrocardiograma, como la persona a través de la caja torácica, ¿verdad? Cómo se controla, ¿verdad? A través de los movimientos de la caja torácica, cómo se controla la respiración. También controlan la temperatura, ya que tienen incluidos en sí un termómetro y también muestra la temperatura que tiene en todo momento el paciente. La presión no invasiva se obtiene utilizando un esfigmomanómetro electrónico cuyo brazalete se coloca en el brazo del paciente. La saturación de oxígeno se coloca un pulsiómetro en el dedo del paciente que permite con la luz con dos densidades de ondas distintas para determinar su nivel de oxígeno en la sangre. La presión invasiva también acá pues se introduce un catéter en una de las arterias del paciente y se mide su presión sanguínea. La saturación venosa de oxígeno, se introduce un catéter también en la vena cava superior para obtener una mayor precisión a la hora de determinar su nivel de oxígeno en sangre. Y la presión intracraneana, que también es un catéter intracraneal que es introducido al paciente para medir la presión dentro del cráneo. Acá hablamos de presión no invasiva y de presión invasiva. Acá la saturación de oxígeno, pues está para medir qué tan oxigenada tiene la sangre del paciente, ¿verdad? Y esto pues qué tanto tipo de oxigenación está llevando el torrente sanguíneo hacia todo el cuerpo, hacia todo el organismo. La presión no invasiva se mide por ondas de presión a través de un brazalete. La diferencia, o sea, la presión es lo mismo, ¿verdad? La presión no invasiva e invasiva, solo que se miden de diferente manera. Pues la presión no invasiva a través de un brazalete y en la presión invasiva pues a través de un catéter que se le inserta a la persona, ¿verdad? El uso del monitor. La monitorización consiste en el registro y recopilación de las manifestaciones funcionales de los diferentes órganos y sistemas del organismo, ya sea en forma manual, mecánica o electrónica. La monitorización de las constantes vitales es un factor clave en el seguimiento estricto del estado clínico del paciente crítico y es de manera continua y precisa. Siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que estar valga la redundancia, monitoreando o ver darle un seguimiento al monitor para poder tener en cuenta los parámetros del paciente. El monitor se utiliza también en pacientes en estado crítico. Esto lo vamos a observar cuando el paciente se encuentre en el intensivo, ¿verdad? Que tenga que
tener un cuidado estricto acerca de la monitorización de sus signos vitales, porque pues está en estado crítico. Los objetivos del monitor es recoger, mostrar y registrar los parámetros fisiológicos del individuo, que la enfermera deberá interpretar, detectar y evaluar los problemas y actuar de forma eficaz. También obtener información continua de la saturación de oxígeno para valorar el estado de oxigenación del niño. En este caso pues hablamos de pacientes pediátricos. El oxígeno pues se mide a través de un oxímetro, ¿verdad?, que se le coloca al niño en el dedo, dependiendo también de la modalidad del monitor, porque hay unos modelos más recientes y otros modelos. Los modelos más recientes pues ya traen nuevas formas de medición. La valoración de un electrocardiograma, incluyendo el análisis de la frecuencia cardíaca. Entre el uso del monitor, también como les decía, ¿verdad?, va a tener va a haber una variación significativa, ya que depende de los monitores, ¿verdad? No un monitor es el mismo para todo. No, hay diferentes tipos, hay diferentes marcas, hay diferentes modelos. Entonces esto pues también dependiendo del área en donde a ustedes les toque elaborar o les toque trabajar en un futuro, deberán de aprender a tener el ritmo o cómo se maneja cada monitor, para que ustedes pues tengan la idea, ¿verdad?, o se les dé esa instrucción. También voy a dejar en la plataforma un video de cómo ustedes pueden llegar a detectar y cómo poder valorar la toma de signos vitales. Es una pantallita, ¿verdad?, que se tiene en las unidades de cuidados intensivos, en donde ustedes pues pueden ver también cómo se encuentra el paciente. Vamos a hablar acerca también de la toma de laboratorios en niños, ¿verdad? Porque acá estamos hablando en técnicas pediátricas, ¿verdad? Cómo tomar muestras de laboratorios y qué es, ¿verdad? Bueno, la toma de laboratorios, esta es una información utilizada para establecer un diagnóstico, para dar seguimiento de una patología o pronóstico de una enfermedad, evaluar la efectividad de un tratamiento, entre otros. El objetivo es minimizar los riesgos en el proceso de atención y brindar seguridad en el diagnóstico, terapia, pronóstico y seguimiento del paciente. También otro de los objetivos es asegurarse que los resultados obtenidos son representativos de la muestra investigada, sin que exista aporte de ambiente o demostrado, así como enfatizar las metodologías de análisis. La fundamentación anatomofisiológica. Bueno, acá se incluye la piel y tejidos blandos, dependiendo de la muestra que se vaya a tomar. Número de muestras o volumen. Para muestras líquidas se intentará obtener de 1 a 10 ml, dependiendo de la edad del niño y de lo que el médico indique. Por ejemplo, en muestras de hematologías hay tubitos pequeños pediátricos en donde 1 ml es suficiente, pero también es dependiendo de lo que el médico indique, ¿verdad? En el resto de las ocasiones se enviará la máxima cantidad posible. En las muestras de líquidos biológicos, por ejemplo, para preparar el estudio bacteriano rutinario es suficiente de 1 a 10 ml, también acá dependiendo de lo que el médico, de lo que el laboratorista indique también, ¿verdad?, para poder realizar la evaluación. Cuando se requiera la investigación de Mycobacterium u hongos, se enviará un volumen superior a 10 ml, por ejemplo, cuando se vaya a hacer algún cultivo, ¿verdad?, algún de orina, se va a enviar la cantidad, bueno, pues que se solicite, ¿verdad?, para que se pueda realizar ese procedimiento. También en las muestras del tracto gastrointestinal, para realizar la toma la toma se introduce un hisopo sobrepasando el esfínter, ¿verdad? Esto es a través del recto, y se rota para hacer la toma de las criptas
areales y se mantienen durante 30 segundos para que se absorban los microorganismos y luego se procede a retirar. Una vez ya retirado se introduce en un medio de transporte. Acá pues las muestras gastrointestinales, como se explicaba, se pueden hacer a través del recto o a través del ano por medio de un hisopo. Acá pues se introduce el hisopo y se mantiene en 30 segundos, luego se retira y ya pues en algo más, ya sea en un frasquito, se introduce el frasquito estéril, ¿verdad? Se introduce el hisopo para que no se contamine la muestra y pueda tener alteraciones a la hora de su evaluación. También las muestras gastrointestinales, acá yo les puse un ejemplo que también existen las biopsias, ¿verdad? Cómo se realiza una biopsia, o cómo se realiza cuando se habla acerca de muestras gastrointestinales, también se introducen como que unas camaritas para poder evaluar, ¿verdad?, toda la mucosa gastrointestinal. Principios para lograr la acción en la toma de muestras. Tener el conocimiento necesario para la extracción de muestras en el laboratorio para obtener una muestra ideal dependiendo del tipo de laboratorio a realizar. También dependiendo acá depende del tipo de laboratorio, también depende de las normas de los hospitales, porque hay muestras que las enfermeras no toman, sino que directamente los laboratoristas van a realizarlo, ¿verdad? Dependiendo de las normas que se tengan en el hospital. También si la muestra a recolectar fuera de un cultivo, debe ser material verdadero, sitio de infección, y debe recogerse con un mínimo de contaminación de tejidos, órganos y secreciones adyacentes. Para realizar, como les decía, un cultivo de orina, deben de realizarse en frasquitos estériles. Y si en este caso, pues las tomas de muestras que se realizan a niños deben de realizarse por medio de la enfermera, y ella debe de utilizar guantes y todas las medidas todas las medidas preventivas para no contaminar la muestra y que esto no altere, ¿verdad?, el resultado. Establecer también periodos óptimos para la recolección de muestras a fin de tener la mejor oportunidad de aislar los microorganismos causantes. Los principios para evitar una patología adicional. El lavado de manos. Es sumamente importante para evitar microorganismos o enfermedades cruzadas. También es necesario que el material descartable a utilizar sea por paciente y por procedimiento. Es obvio que no vamos a utilizar el mismo frasco donde llevamos una muestra, vamos a utilizar para realizar la toma de otra muestra, ¿verdad? Tampoco debemos de compartir jeringas, guantes o material con material cortante. ¿Qué quiere decir esto? Que si realicé una muestra con un paciente y luego me toca realizar otra muestra con otro paciente, ¿voy a utilizar los mismos guantes? No, tengo que también cambiar el uso constante de guantes. Como personal de salud también es necesario utilizar las barreras universales de protección. También es importante que ustedes tomen sus medidas preventivas, ¿verdad? Como lo son guantes, el uso de mascarilla, lentes. Entre los principios para evitar la incomodidad del paciente, debemos de mantener siempre la individualidad del paciente al momento de realizar la técnica o procedimiento. También debemos de informarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar y mantener comunicación con el paciente, resolver todas las dudas posibles que tenga el paciente. En este caso, ya que el paciente va a ser pediátrico, debemos de mantener toda esta información con la madre. Si el pacientito ya entiende, ¿verdad?, no es un bebé, también podemos explicarle lo que le vamos a realizar. Las muestras sanguíneas. Bueno, acá las muestras sanguíneas, o cuando nos dicen necesito una hematología de tal paciente. Bueno, hematología proviene del griego hema, que significa sangre. Por eso esta especialidad se encarga del estudio de la sangre, de sus componentes. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la transfusión sanguínea, de los glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobinas, el plasma, etcétera? Todo lo que contiene la sangre, ¿verdad? Y de los órganos que se relacionan, como la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, etcétera.
El equipo necesario que vamos a utilizar para tomar una muestra de hematología: bandeja, algodón estéril, alcohol, agua destilada, jeringas estériles, esparadrapo, tubos, frascos. Acá habla tubos de colores, por ejemplo el de hematología sabemos que es el moradito, ¿verdad? Heparina, en dado caso pues sea una toma de muestras de gases arteriales, para heparinizar las jeringas o los frascos donde se vayan a introducir la muestra, guantes y torniquete. Hablamos también de gases arteriales. Los gases arteriales determinan el estado ácido-base del paciente, determinan también cuánto oxígeno están llevando los pulmones al torrente sanguíneo y por ende a los tejidos. Gases arteriales, cuál es el estado de oxigenación de la sangre, ¿verdad? Y determinan que también eliminan los pulmones el gas carbónico producto del metabolismo celular. ¿Cómo eliminan el dióxido de carbono de los pulmones? Esto se mide a través de una muestra de gases arteriales. Acá también voy a dejar un enlace para que ustedes puedan ingresar a este enlace y miren cómo se realiza la toma de muestra de gases arteriales. Recuerdo que un día alguien me enseñó una jeringuita de estas son que tienen sus protectores o capuchones para la aguja. Algunas pues tienen unas gomitas y otras ya vienen también listas. Para la toma de muestras arteriales, de gases arteriales, perdón, se tiene que realizar, como explicaba en el video, despacio, y no tiene que tener ningún tipo de burbujitas al momento de realizar esta toma de muestras, ya que puede alterar. También es importante la heparinización de las jeringas. Muchas ya traen heparina. En el caso de los hospitales, recuérdense que también a veces los recursos no son los adecuados, entonces debemos de utilizar heparina. Con 0.5 podemos heparinizar la jeringa. Acá en este video se les muestra, en este enlace, en este video pueden ingresar y se muestra cómo se realiza. Las muestras de orina. Las muestras de orina se toman con la finalidad de analizar las funciones renales. Se verifica la presencia de microorganismos patógenos y así orientar el diagnóstico y tratamiento. Se debe tomar preferiblemente con sonda para evitar la contaminación. Acá sonda Nelatón número 5 es la que se debe de utilizar en los niños, que es esta que está acá. Preferiblemente se debe de tomar con sonda, ya que acá pues disminuimos el riesgo de contaminación de la muestra. Pero también hay varios tipos de cómo poder extraer muestras de orina. En los niños hay unas bolsitas que se pueden ocupar, ya sea en niños o en niñas, ¿verdad? Estas son las bolsitas que se colocan alrededor de la vaginita o introducir el pene del niño. Traen como un tipo de pegamento, si se pueden dar cuenta en esta parte, esta que está acá, traen un tipo de pegamento, el cual pues se retira para poder pegar el área y también así poder recolectar una muestra de orina. Hay diferentes tipos de bolsitas, están también estas verdes. Estas ya traen, como se dan cuenta, traen como que un tubito para poder descartar la orina ya en un frasquito. Estas pues no, pero podemos realizarlo siempre con técnica estéril, ¿verdad? Cortándole la puntita y enviándolas en un frasquito, o enviarlas a laboratorio. También hay otra técnica en donde pues se punza directamente en la vejiguita de la niña o del niño, pero esta técnica pues es más como obsoleta, casi no se utiliza en pediatría. Se utilizan más las bolsitas, ¿verdad? O en dado caso las sondas, pero más que todo las bolsitas cuando son neonatos o son bebitos prematuros o bebés. Y pues ya el frasquito cuando los niños ya entienden, ¿verdad? De cómo, de cuando ellos hagan pipí nos van a regalar un poquito de muestra, o también podemos pedirle la ayuda a la mamá. Acá está cómo se coloca la bolsita recolectora de orina.
para un niño también, ¿verdad? Un niño o una niña. Primero, pues si es niño, vamos a realizar la asepsia del área genital. Tenemos que tener siempre en cuenta que se debe de realizar la asepsia, como cuando van a colocar una sonda, ¿verdad? Pues se realiza la asepsia y luego pues despegamos el cobertor o el protector del pegamento. Introducimos ya sea el penecito del bebé o la vaginita que va a estar así alrededor dentro de la bolsita. Esperamos a que el bebé o la bebé dé la muestra y luego pues extraemos la muestra. En este caso esta bolsita ya tiene un tubito donde podemos extraer la muestra. En otros casos, como les mostraba anteriormente, pues la bolsita la podemos colectar solo así. La muestra de heces. La muestra es recolectada con la finalidad de determinar la presencia de microorganismos patógenos, parásitos, sangre oculta, análisis químico y ayudar en el diagnóstico. Las heces deben de ser recientes para que no haya alteraciones de los resultados. También se encuentran unos frasquitos ideales o los frasquitos que se utilizan para la recolección de muestras de heces. Muchas veces tampoco pues se encuentran este tipo de frasquitos en los hospitales, pero podemos utilizar los frasquitos que se toman y se lavan y se esterilizan también para realizar este procedimiento, que pueden ser de algún medicamento, ¿verdad? O frasquitos que tienen al alcance las enfermeras en las diferentes áreas, ¿verdad? Del hospital. Acá también como poder realizar la colección de muestras, se utiliza un bacinete. En este caso, si es bebé, pues directamente se puede hacer del pañal, ¿verdad? Se toma un poquito de la muestra, ¿verdad? Se introduce el frasquito, luego se tapa y pues ya puede ser transportado. En cuanto a la recolección de heces, en la infancia hay un abanico más variado, quiere decir de que acá pues hay varias opciones, ¿verdad? Están las heces caprinas. Estas son las que los niños realizan como bolitas duras. Están las semilíquidas, algunas son sanguinolentas, algunas tienen hilitos de sangre. Las grumosas, que puede llegar a ser fétida. Está la pastosa, que sería como que lo ideal, ¿verdad? Pero siempre y cuando no se pueden descartar algún tipo de que puedan tener algún tipo de parásitos. Está el meconio, que el meconio son las primeras heces de un recién nacido y suelen ser de color negro o a veces un verde muy oscuro. Heces de transición que tienen muy pocos restos de meconio. Bueno, vamos a hablar también acerca de las quemaduras en los niños. Una quemadura es una lesión provocada en los tegumentos por la acción del calor. Vamos a hablar acerca de la piel también. Tal vez sería más correcto hablar de alteraciones térmicas en los tejidos, ya que también lo que puede llegar a provocar una quemadura puede ser el frío, pueden ser algunos químicos, ¿verdad? Que se tengan al alcance del niño o que no se tengan al alcance de un niño, pero que pueden llegar a causar alguna quemadura. También hablamos de las radiaciones, de la electricidad, ¿verdad? También la acción irritante de algunos seres vivos, como peces. En este caso también hablamos de muy poco probable, pero muy poco probable acá en nuestro entorno, pero pueden llegar a ser, por ejemplo, algunos peces que portan electricidad, algunos insectos que pueden llegar a causar, que su orina puede llegar a causar alguna quemadura, que también pueden llegar a provocarlos, ¿verdad? También hablamos de las medusas que provocan algún tipo de lesión en la piel. Todo lo que puede llegar a dañar, ¿verdad? La piel del niño, que puede llegar a lacerarla como quemadura. Las quemaduras en los niños.
Aparte del riesgo de morir que tiene el niño quemado, que es mayor que la del adulto, estas lesiones pueden dejar severas secuelas invalidantes, funcionales, estéticas, que causarán un desajuste psíquico, social, laboral y serio durante toda su vida. Las quemaduras en los niños pueden llegar a provocar un daño lamentable, ya sea que porque causan invalidantes muchas veces estéticas, muchas veces también que no pueden llegar a utilizar ciertas extremidades, como por ejemplo las manos o los pies, y llegan a lastimarse o a quemarse tanto esas partes, pues llegan hasta llegar a quedar inmóviles, ¿verdad? Aparte de lo estético que causa, por ejemplo, si es en el rostro, puede llegar a causar un desajuste psicológico en un niño. Al verse así, ¿verdad? Él se mira así y luego mira a alguien más, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener una prevención con los chiquitos, orientar a las mamás acerca de lo de las quemaduras y lo que esto puede llegar a ocasionar en un niño, ¿verdad? El daño que se le puede llegar a causar, el daño que puede llegar a causar una quemadura en un niño. La atención de enfermería en el niño quemado. Esto requiere que se desarrollen capacidades cognitivas y técnicas para enfrentar no solo al niño lesionado, sino también a toda una familia en estado de desaliento emocional. No es nada fácil que un pacientito pues esté quemado, no solo para el pacientito, para el niño, sino que también en este caso para su familia, ¿verdad? Los padres están devastados por lo que sucede. Entonces debemos de llegar a ese punto, atender tanto al niño como a sus padres. La participación activa de los padres favorece a una curación más efectiva. La explicación de las técnicas y de los cuidados que le brindemos proporciona tranquilidad y confianza tanto a los padres como al niño. Siempre deben de estar acompañados los niños por sus padres, ¿verdad? Un pacientito pediátrico siempre debe estar acompañado, ya sea por sus padres o por su tutor o tutora. Intervenciones de enfermería en el manejo del dolor ante las quemaduras. En todas las etapas del proceso de curación y de recuperación, el niño quemado experimenta dolor que fluctúa en su intensidad dependiendo de cuáles son los factores que influyen que el niño quemado experimente mucho dolor. El grado de la quemadura. Dependiendo del grado de la quemadura, ustedes saben que pues primero, segundo, tercer grado y sus divisiones, dependiendo de qué tan lacerado, qué tan lastimada esté su piel, así va a ser también el dolor que sienta el niño. Los procedimientos que se le practiquen también pueden llegar a causar mucho dolor, en este caso las curaciones, ¿verdad? Que se le realicen al pequeñito. La capacidad de adaptación que el niño tenga hacia lo que está sucediendo y el umbral del dolor. El umbral del dolor quiere decir de que hay niños que sienten o que sienten más dolor que otros, dependiendo de su umbral del dolor. No es que tal vez sean llorones o que sean chillones como les dicen, sino que depende del umbral del dolor, y esto llega a ser también genético, ¿verdad? Dependiendo del umbral del dolor de la madre o del padre, así va a sentir dolor, así va a heredar también el niño, ¿verdad? O muchos niños son muy valientes y no llegan a generar o no llegan a sentir tanto dolor como otros, ¿verdad? Entonces, dependiendo, todo esto interviene. Cuidados de enfermería en el manejo del dolor. ¿Cómo nosotros o cómo enfermería debe actuar ante estas circunstancias, ¿verdad? Del dolor del niño. Un niño quemado va a sentir mucho dolor. Una quemadura no es algo sencillo, ¿verdad? Entonces, hasta acá lo primero que debemos de hacer es valorar el grado del dolor
reconociendo la necesidad de dosis extras de analgésico o la modificación de la dosis. Ojo, esto depende del médico, no de nosotras. Nosotras no podemos cambiar las dosis, ¿sabe? Porque tiene mucho dolor y fíjense qué pasa y ustedes se podrán recordar. Hay personas que tienen demasiado dolor y ya se les administró el medicamento para el dolor y ellos quisieran que se les pusiera más. Bueno, en este caso las personas lo piden, los niños no lo piden, pero ellos lloran y lloran demasiado. Entonces uno dice, ay, tiene dolor. Y hay que tener mucho cuidado en las dosis, porque si el médico indica tal dosis, esa es la dosis que se le va a dar, no que porque nosotros miremos que el niño tenga dolor. O también puede llegar a ocurrir la presión de los padres, ¿verdad? En este caso de la mamá, mire señor, yo siento que mi hijo tiene demasiado dolor, póngale algo. Y usted, pero ya se le administró, pero póngale más. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos cambiar, no podemos modificar las dosis que el médico indica, ¿verdad? Pero sí debemos de cumplirlas, las dosis correctas y en el horario correcto, para que el dolor pues disminuya drásticamente. El analgésico debe administrarse de forma que su efecto máximo coincida con el momento de las curaciones. Acá también debemos de realizar esto. Antes de realizar una curación a niños quemados o a personas quemadas, en este caso niños, debemos de administrarle un analgésico antes para que su dolor pueda disminuir. Evaluar la efectividad del analgésico administrado. Acá debemos de evaluar que el analgésico que se administró pues sí tenga una efectividad, y si no, poder consultarle al médico, pero no cambiar, ¿verdad?, nosotros el medicamento. Los analgésicos antihistamínicos y sedantes que se administran según prescripción médica en niños quemados cuando hay dolor son los siguientes. Se utiliza la morfina, el ibuprofeno, Benadryl y levopromacina. Necesito que por favor ustedes me realicen la investigación de estos 4 principales medicamentos para que puedan conocer las dosis pediátricas. En su dosis pediátricas también hablamos de lo que es kilogramo de peso. Estos son analgésicos, ¿verdad? También se utilizan mucho, se van a utilizar bactericidas, y se van a utilizar también antibióticos para evitar que las heridas pues se infecten, ¿verdad? Los objetivos del tratamiento local de las quemaduras son: número 1, reducir el dolor, disminuir la contaminación y prevenir la infección. Esto se hace a través de los antibióticos. Conseguir una curación rápida con mínima cicatrización en las quemaduras superficiales. Bueno, la forma del tratamiento de quemados. Hidroterapia. ¿Qué es la hidroterapia? Bueno, la hidroterapia, aquí si ustedes pueden ver, hidroterapia viene de agua. Para realizar el baño de terapia diaria es necesario contar con una bañera de acero inoxidable, dependiendo del hospital, porque en algunos hospitales no se cuentan con este tipo de bañeras. Para realizar el baño diario se utiliza agua corriente, que ayuda a la limpieza de las heridas por la presencia del cloro residual. Acá, bueno, pues si no se tiene una bañera para poder realizar esto, pues dependiendo del tipo de quemadura, ya sea y del área, podemos lo primero, ¿verdad?, bañar al niño, ¿verdad? Bueno, dependiendo de las indicaciones también del médico, pero la hidroterapia es eso, poder un baño, ¿verdad?, que se le da a los niños para que se puedan retirar todo lo que contiene, dependiendo también, ¿verdad? No vamos a utilizar agua común, sino que dependiendo de lo que se indique. También están las curaciones oclusivas. ¿Qué son esto? Estas son las curaciones que se le realizan a un quemado. Para la curación de la herida, la misma debe estar limpia y debridada. Con la utilización de guantes estériles se cubre la zona quemada con el tópico indicado, y por encima del tópico se colocan las gasas seguido de un vendaje compresivo. Bueno, acá para realizar una curación de quemaditos,
lo primero que se va a realizar es descubrir las heridas, ¿verdad? En este caso, pues quitamos todo tipo de vendaje, todo tipo de gasitas que se tenga. En este caso, si ustedes logran recordarse, en el hospital de acá de Poptún y en el hospital de San Benito y pues no sé en qué otros hospitales ya realizan este tipo de curaciones, pero se realizan con aceite mineral. Las mismas gasitas que están envueltas en la herida al momento que uno las retira, llevan como que, dice debridar la piel, quiere decir limpiarla bien, o sea, quitar toda la célula muerta y que la herida logre verse pues lo más rosadito posible. Entonces, al momento de retirar las gasitas, la piel muerta o la piel la piel muerta se va a venir junto con la gasita. En el hospital pues se realiza con aceite mineral. De lograr, si se recuerdan, ¿verdad? Con los pacientes, el pacientito quemado que se tuvo el año pasado, se realizaba con aceite mineral y con gasas, ¿verdad? Tampoco vamos a utilizar algodón. Luego de que ya retiramos y limpiamos, ¿verdad? Con gasitas y aceite mineral la herida, volvemos a colocar las gasitas, en este caso dependiendo del tópico que también el médico indique, si realiza algún tópico, que en la mayoría de los casos es sulfaplata o solo con aceite mineral, dependiendo de las indicaciones también del médico. Entonces se van a colocar si se indica algún tópico o alguna crema, y luego las gasitas nuevamente, ¿verdad? Siempre con aceitito mineral, y luego ya vienen pues las ventas, ¿verdad? Las causas más frecuentes de las quemaduras: está el fuego, las quemaduras ocasionadas por vapor o por líquidos calientes, también con contacto con objetos calientes, las quemaduras eléctricas y las quemaduras químicas. Atención a periodo en enfermería inmediata. Bueno, lo primero es el diagnóstico. Los conceptos básicos para el diagnóstico de una quemadura infantil son 4, y estas son: profundidad, qué tan profunda o qué grado tenga la herida; extensión, cuánto porcentaje del cuerpo o de la piel abarca, ¿verdad? Qué tan grande; localización, en dónde se encuentra la herida; y la edad. El manejo inmediato, El manejo inmediato. El cuidado inicial de la víctima quemada está dirigido al manejo de la vía aérea comprometida. Detener el proceso de quemadura e iniciar la resucitación hídrica. Toda la ropa debe de ser retirada. Los sitios quemados por químicos deben ser lavados con abundante agua. Pacientes cuyas quemaduras abarquen más del 20% de la superficie corporal generalmente requieren de reposición de volumen IV. Acá donde decía recuperación hídrica, ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si el 20% del cuerpo, dependiendo de la extensión del área o de donde esté quemado, abarca más del 20% del cuerpo, ya necesita una reposición de líquidos, ¿verdad? Entonces acá ya se le coloca o se le administra algún suero dependiendo de la indicación también del médico, ¿verdad? El manejo inmediato. Los objetivos del tratamiento de los grandes quemados son, por orden de importancia: preservar la vida, conservar la función, reducir la deformidad estética, limitar las secuelas psicológicas y conseguir una reintegración social plena. Bueno, esto ya es a largo plazo, ¿verdad? Lo primero que debemos de tener en cuenta, de tomar en cuenta, es preservar la vida del paciente. Después de que el paciente pues ya se encuentre estable, debemos de conservar la función de todo su organismo y reducir la deformidad estética a través de buenas curaciones, ¿verdad? Pero esto tampoco va a depender tanto de nosotros, sino que de la profundidad de la herida y de dónde sea, principalmente si es en el rostro. Limitar las secuelas psicológicas. Bueno,
un plan educacional con el niño, con la familia, de cómo tratar lo sucedido. Esto es muy difícil, pero dependiendo de cómo pues el niño también haya quedado, hablarle que lo primero que debe de estar agradecido es de que está vivo, ¿verdad? Y pues ya luego tratar con la mamá, tratar con él, hablando psicológicamente, ¿verdad? También conseguir una reintegración social plena. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de cómo el niño también haya resultado, ¿verdad? O haya tenido secuelas, pueda lograr una reintegración social, se pueda llegar a nuevamente a convivir en la sociedad, dependiendo de si esto pues también afectó su capacidad motora o etcétera. Etapas de la curación. El tratamiento habitual de las quemaduras consiste en términos generales en la limpieza de la herida, utilización de tópicos, cobertura y vendaje de la lesión. Número 1, las curaciones que se realizan, ¿verdad? La limpieza de la herida. Número 2, los tópicos recomendados o designados por el médico. Luego, cubrir bien las heridas y cubrirlas con alguna bendita. Principios de la curación. Eliminar tejido necrótico y mantener la humedad. Es importante mantener la humedad en una quemadura. Siempre vuelvo a recordar, porque como acá en el hospital lo que se utiliza es aceite mineral, mantener después de realizar la curación, debemos de colocar las gasitas húmedas con aceite mineral. Al momento de que vayamos a hacer la curación y retiremos las vendas, retirar todo el vendaje, realizar la curación y eliminar todo el tejido muerto. Proteger de contaminación bacteriana, dependiendo también de los antibióticos que se administren por orden médica. Y también proteger de contaminación bacteriana, que nosotros utilicemos unas buenas técnicas de curación, que nos lavemos bien las manos, utilicemos guantes estériles para realizarlas. Manejo del dolor, lavado de la herida, limpieza con solución estéril. Acá pues solución puede ser agua estéril o solución salina para poder lavar el área. Como les decía, pues hay que tener mucho cuidado también con eso. Retiro de tejido desvitalizado, todo el tejido que esté muerto. Aplicación de un tópico, aplicación de una cobertura antiadherente y aplicación de vendaje. Esto ha sido la clase del día de hoy. Gracias por